Hola, bienvenidos a un viaje en el tiempo del Sistema Educativo Nacional. Recordemos que el Sistema Educativo Nacional ha tenido varios cambios a lo largo de las épocas. Los invitamos a subirse al tren de la educación en el tiempo. Evolución del Sistema Educativo Nacional. Sean bienvenidos, los acompañaré. Mi nombre es Abimelech. Yo soy Ana. Y yo soy Vero. Sean bienvenidos. Vamos a abordar nuestro tren en la primera estación que lleva por nombre Revolución. La educación durante la Revolución Mexicana. Tras la caída del régimen de Díaz, poco se hizo en cuanto a políticas educativas. La Revolución Mexicana trajo consigo un número alto de analfabetas. Los gobiernos de la Revolución crearon campañas para educar a obreros y campesinos, transformar la estructura social del país, promover el desarrollo nacional. Todo esto se establecía en el artículo 3º constitucional de 1917. Algunas palabras clave son revolución, estructura social, artículo 3º. Bienvenidos a la estación 1910-1952, periodo de consolidación del sistema educativo nacional. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica obligatoria y gratuita, pero suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. Esta situación cambió en 1921, cuando estando en la presidencia el general Álvaro Obregón y por iniciativa de José Vasconcelos, fue creada la Secretaría de Educación Pública SEP, iniciándose así una tendencia hacia la federalización educativa. Bajo el mando de Vasconcelos, la Secretaría de Educación Pública desplegó una intensa actividad educativa, impulsó la alfabetización, la escuela rural, primarias y normales rurales, la instalación de bibliotecas, las misiones culturales, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. Buscó unificar a la heterogénea y dispersa población mediante un nacionalismo que integrarse las herencias indígenas e hispánicas de los mexicanos. Posteriormente, en el sexenio del general Lázaro Cárdenas, 1934-1940, fue modificado el artículo 3º constitucional para dar lugar a la educación socialista y por primera vez en el texto constitucional obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. Se destaca durante este mandato la fundación del Instituto Politécnico Nacional y de otros establecimientos tecnológicos y la creación del Instituto de Antropología e Historia y el Colegio de México. Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, 1940-1944, se fundaron el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, por sus siglas CAFS, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1943 tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales. El nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fue conocido mediante un decreto presidencial en 1944 como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. Durante el sexenio de Miguel Aldama Valdés,
1946-1952 se crearon el Instituto Nacional Indigenista, 1948 la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, ANUES, 1950 y el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina, CREFAL, en 1950. Se reforma el artículo 3º constitucional en 1946, suprimiendo la educación socialista y en su lugar postuló nuevos principios, como la educación integral, científica, democrática y nacional, basada en la libertad, la justicia y la paz para mejorar la convivencia humana. Algunas palabras clave durante esta estación son CEP, alfabetización, escuela rural, nacionalismo, educación socialista, IPN, CENTE, ANUYES. Bienvenidos a la estación 1950-1980, la expansión del sistema educativo. De 1950 a 1980, el sistema educativo mexicano creció en forma ininterrumpida. El proceso de expansión del sistema educativo mexicano modificó los viejos patrones elitistas de acceso a la educación y amplió las oportunidades de escolarización en las entidades federativas más rezagadas. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958 consolidó las realizaciones educativas de los gobiernos anteriores. Hubo un notable incremento en inversión educativa, pero no se llevaron a cabo reformas en los métodos, programas de estudio o los textos escolares. En este periodo se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTE, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAVIP. En el periodo de Adolfo López Mateos, 1958-1964, hubo un notable crecimiento de la matrícula educativa y se duplicaron los gastos de inversión en educación. Entre las políticas más importantes del sexenio se encuentran la formulación e inicio del plan de 11 años, la implantación del libro de texto gratuito para la primaria y la reforma de los planes y programas de estudio de primaria, secundaria y normal. Las propuestas educativas del presidente Díaz Ordaz, 1964-1970, fueron semejantes a las del gobierno que lo procedió. Se inició la unificación de los calendarios escolares y se intentó modernizar la administración. La educación secundaria creció un 150% y pasaron a regirse por un mismo plan y programa de estudios. Durante el gobierno de Luis Echeverría, 1970-1976, hubo una considerable expansión y diversificación de los servicios educativos. La reforma a los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto gratuito y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y de patrimonio cultural. Durante este sexenio se crearon el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Se impulsó la enseñanza abierta y se creó el sistema de primaria intensiva para adultos. La Ley Federal de Educación de 1973 estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señale. Organizó el sistema educativo nacional, estableció la función social educativa, las bases del proceso educativo y los derechos y obligaciones sobre la materia. En el gobierno de López Portillo, 1976-1982, se elaboró un Plan Nacional de Educación. Dicho plan consistió en un diagnóstico y en un conjunto de programas y objetivos. Durante el sexenio se impulsó la educación terminal, se buscó regular mediante la planeación a la educación superior y se creó la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. En este sexenio
adquirieron relevancia las preocupaciones sobre la calidad y la atención al rezago educativo. Se creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 1976. Se promulgó la Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior, 1978, y se dio a conocer el Plan Nacional de Educación Superior, 1981. Algunas palabras clave son CONALTE, Plan 11, 11 años, UPN, CONAFE, Ley Federal 1973, CONACYT, PNE. Durante la presidencia de Miguel de la Madrid de 1982-1988, se presentó el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que promovía ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de la normal. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, se formaliza la descentralización iniciada en el sexenio anterior con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992. ALMED. La característica central de la política educativa durante el periodo salinista fue el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994. Bienvenidos a la última estación, 1990-2001, Política Educativa del Gobierno Federal. Para reformar el sistema educativo, se modificaron los artículos 3 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se destaca en este periodo la reorganización del sistema educativo, la obligatoriedad de la escolaridad secundaria para todos los mexicanos, la promulgación de la Ley General de Educación de 1993, la búsqueda de la calidad y la equidad educativas con las mismas prioridades que En el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, se continuó con la política modernizadora y el proceso de federalización. Además de consolidarse en el nivel básico, se extendió hacia los demás niveles, lo que permitió avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los gobiernos estatales. la ampliación de la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad fue uno de los rasgos más destacados de la política educativa sedillista. Dentro de las estrategias específicas para lograr una mayor equidad, se implementaron varios programas como Progresa, PAED, PARE, PRODEI, PAREI y PIARE. También es importante destacar que en el sexenio se implementaron programas de apoyo a la actividad docente como el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, PRONAP, en 1995, y el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, 1997. Se promovieron importantes avances en la tarea de elevar la calidad de la educación básica mediante la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la formulación del Programa de Instalación y Fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación en 1990. Con el propósito de impulsar el intercambio de información y el uso de nuevos canales de comunicación, tales como en Internet, se puso en marcha en 1997 el proyecto de la red escolar a través del proyecto Red EduSat. Durante la administración del presidente Vicente Fox, 2000-2006, muchos de los esfuerzos se dirigieron a establecer las condiciones para canalizar mayores recursos por alumno a la población con desventaja. En ese sexenio se puso en marcha el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y se impulsaron
Enciclomedia, Programa Escuelas de Calidad, Programa Binacional de Niños Migrantes, Programa de Fomento a la Investigación Educativa y Programa de Innovación y Calidad. En esta administración se crearon el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, CONEVIT, en 2002. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU. Algunas palabras claves son Ley Educación 1993, Federalización, Progresa, PRONAP, EDUSAT, Enciclomedia, CONEVIT, INE, CONAEDU. Bien, aquí hemos terminado nuestro viaje. ¿Qué conceptos recogimos durante el viaje? Prosigamos a jugar.